Hemos invitado al abogado penalista Luis Lamas Pucho para hablar sobre varios temas que tienen que ver con el mundo judicial peruano, que sea el tema de los jueces sin rostro o que sea el tema de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales frente a la Junta Nacional de Justicia o también el tema de la Procuraduría General, donde se ha confirmado la separación definitiva del quien fuera Procurador General, el señor Daniel Soria. Pero antes de hablar de esos temas que estaban previstos, quisiera preguntarle por algo que ha tenido lugar durante esta tarde, que es la renuncia de uno de los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia, el señor José Henry Ávila. Él dice renunciar para no complicar a su institución, reiterando, sin embargo, que todo lo afirmado por el señor Jaime Villanueva sobre él, atribuyéndole relaciones indebidas con el ministro de Justicia de la época, de Pedro Castillo, Félix Chero, es falso, dice él. Sin embargo, renuncia. ¿Cómo interpreta usted esta renuncia? Bueno, primero que todo hay que reconocer que es una actitud muy venida menos en los últimos tiempos en nuestro país, en el sentido de que acá no renuncia a nadie. Digan lo que digan, existan o no existan evidencias, el funcionario público se aferra a la labor a como dé lugar. Yo creo que en esa línea de análisis la actitud que asume el doctor Ávila es reconocida y es ejemplar, porque eso es lo que se debe hacer cuando un funcionario público es objeto de algún tipo de cuestionamientos. El segundo aspecto es solamente cuando es objeto de cuestionamientos o cuando los cuestionamientos pueden atraer dificultades mayores. Depende de lo que cada uno sienta en el ejercicio de su función pública, ¿no? Si hay funcionarios que se sienten absolutamente transparentes, no tienen por qué permitir ningún tipo de aseveración más allá de lo que se diga. Y en esa línea de análisis, poner a disposición del cargo a través de la renuncia, decir, bueno, ustedes investiguen y yo no tengo absolutamente nada que ver. Tanto es así que la primera respuesta, actitud que estoy asumiendo es renunciar, en los términos como te lo acabo de manifestar. El segundo aspecto es que es contradictorio, porque frente a una aseveración aparentemente sin ningún tipo de fundamento, se renuncia, pero por otro lado se le dio plena validez a lo que dijo este pseudo colaborador respecto al anterior fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Tanto es así que la Junta la suspendió, que en el fondo se convirtió casi como finiquitar una labor pública, por todo lo que ya hemos visto en los otros ámbitos en los cuales se suscita y se resuelve. Pero más allá de estos aspectos, yo creo que acá hay una situación de fondo. Yo creo que se ha generado algún tipo de fisura entre los mismos miembros de la Junta Nacional de Justicia respecto a las desavenencias, porque lo que viene aconteciendo en las últimas semanas es una presión política que pone en tela de juicio la gestión, más allá si uno está a favor o en contra, pero deben haber surgido algún tipo de contradicciones entre ellos mismos y creo que inteligentemente el doctor Ávila se aprovecha de esta situación para salir, por lo menos airosamente, siendo él el primero que renuncia. Eso tendrá que verificarse con el paso del tiempo, es solamente una actitud especulativa de mi parte, pero sí creo que, como es natural en todo grupo humano, frente a los severos cuestionamientos que surgen, las denuncias, lo que va a tener que resolver el Parlamento, y además porque hay bastantes evidencias de estos desacuerdos. No se trata solamente... ¿Dónde las ve usted, estas evidencias? En el sentido de lo que se asumió, por ejemplo, para suspender a la fiscal de la Nación, porque era simplemente el dicho, ni siquiera el dicho, sino la información sobre un dicho de un sujeto que pretendía ser colaborador. Bueno, al mismo tiempo hubo un allanamiento a la sede del Ministerio Público decidida por un equipo de fiscales diferente, ¿no? O sea, no solamente viene esto de Villanueva, sino todo lo que pasó esa noche famosa, durante la cual la señora Patricia Benavides despachó hasta altas horas de la madrugada. Bueno, eso es un tema que tiene que ser investigado. Y la periferia de estas actuaciones muchas veces tiene mucha representatividad mediática en estas diligencias de allanamiento. Porque quien es objeto de un allanamiento
casi aparece como si fuera un delincuente entre los medios de comunicación. Pero eso tendrá que ser resuelto, me imagino yo, en las próximas semanas. Pero hay cuestionamientos respecto no solamente a Villanueva, sino lo que está debatiéndose actualmente en el Parlamento, respecto a la doctora Inés Tello de Ñeco. La edad. La edad. No, que en realidad, desde mi opinión personal, esto debe haber sido resuelto hace tiempo. Pero es que nadie se interesó. No, hasta que no pasaron 2 años. Claro, pero... Y se halló ese motivo como un magnífico pretexto para destituir a todos, ¿no? Llama la atención justamente. No se trata de lo que van a hacer los terceros, sino de lo que uno tiene que hacer en su propia gestión. Si yo sé que hay una controversia, después de haber tenido una trayectoria impecable durante toda mi labor como magistrada, no me voy a exponer a una situación de unos años más, unos menos, que va a terminar y que está terminando, más allá si se resuelve a favor o no en el Pleno, en una denuncia. Entonces, yo creo que, por lo menos así lo percibo yo, ¿no? Lo más valioso que tiene una persona en su trayectoria es su comportamiento. Y si tú has tenido tantos años para dedicarte a una labor intachable y te convertiste en un ícono de la lucha contra la corrupción y la transparencia en la gestión pública, mi opinión personal, ¿qué sentido tiene exponerse a una situación tan gravosa que no solamente me menoscaba a mí, sino a todo el cuerpo corporativo de la Junta Nacional de Justicia, más allá de algunas desavenencias que pueden ser objeto de todo tipo de interpretaciones, ¿no? Pero puede sentir, yo no conozco a la señora Tello, pero ella puede sentir que el tema quedó aclarado en el proceso de concurso por las declaraciones que hizo el señor Blume, presidente del Tribunal Constitucional de la época, y por la juramentación a la que fue ella sometida por la parte del defensor del pueblo, quien le advirtió que era un cargo por 5 años, de la misma manera que Blume. Una vez que uno ha juramentado por esas razones, ¿por qué tendría que aceptar que el criterio sobre edad cambie? Volvemos a lo que te manifestabas en los instantes. Sí. Frente a la sensibilidad que puede generar cualquier actitud para evitar y no exponerme a un debate en la que de una u otra manera termina millada mi trayectoria, más allá de las posiciones fundadas o infundadas respecto al fondo. Sí. No. Yo evitaría, en la medida de lo posible, porque ya es una persona que cumplió una trayectoria y no tiene sentido, en mi opinión personal, exponerse a ese tipo de cuestionamientos que además no sabemos cómo puede terminar, porque si el Pleno decide la inhabilitación, ya te imaginarás la crisis que va a generar institucionalmente, ¿no? Hablemos entonces sobre otros temas que tienen que ver con el sistema judicial en el que usted litiga, con el que tiene familiaridad después de bastantes décadas. Y otra vez viene el tema de los jueces sin rostro. Ya hemos tenido este debate en los tiempos de Alberto Fujimori. ¿Cuál es su opinión sobre el proyecto en marcha? Es remitirnos a algunas reminiscencias, que dicho sea de paso fue una etapa judicialmente catastrófica para el sistema de justicia, el tener que recurrir a los denominados jueces sin rostro, porque más allá de los cambios que han habido a lo largo de todos estos 20 o 30 años, el tema no es solamente encapuchar o ponerle una máscara a un magistrado, que esa es la idea que el común denominador de las personas tiene, en el sentido de proteger a todos los funcionarios que administran justicia frente a posibles acciones que puedan atentar contra su integridad suya o de su persona. Es decir, impedir que pudiera ser identificado quien tiene que administrar justicia en el juicio. Pero eso ya es obsoleto, porque ahora hay una etapa preliminar, hay una etapa preparatoria, hay una acusación. Es decir, estamos hablando acá de 3 años de procesos en los que van a intervenir muchos funcionarios, para cuyos fines, bajo esa premisa, todos deberían tener identidad oculta o no ser identificados, porque lo que media es justamente la seguridad. Entonces, eso tiene un impacto político, pero desde el punto de vista procesal, operativo, desde mi opinión, no tiene ningún sentido, porque los magistrados, en estos casos, acá y en el Perú, siempre están expuestos a graves riesgos. Tienen mecanismos de autoprotección, personal de seguridad, personal de vigilancia, que son los mecanismos que la ley permite. Pero de ahí a generar
en esos términos, desde el punto de vista procesal, es un imposible, porque un juicio, como te vuelvo a repetir, es casi la etapa final de todo un proceso y para eso tendrías pues, que impedir que sean identificados los testigos, el fiscal, los policías, el procurador, los abogados, y eso es imposible, porque en las condiciones actuales ya no existe esa necesidad y más bien debería fortalecerse los mecanismos de seguridad personal de los magistrados. Además, jueces sin rostro, ¿para qué? Para crimen organizado, para narcotráfico, porque terrorismo ya no existe, o de repente el terrorismo urbano, casos de corrupción, o sea, tampoco no puede... De manera que no es favorable a usted. Permítame, por favor, cambiar de tema, porque acabamos de recibir una comunicación de la Fiscalía de la Nación que paso a leer, la tenemos en la pantalla. Por intermedio del área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales, comunica la Fiscalía de la Nación a la ciudadanía que en la fecha, en mérito del informe tal, del equipo especial de fiscales contra la corrupción del Poder, EFICOP, ¿no?, mediante disposición fiscal número 2, inició diligencias preliminares en contra de Martín Alberto Vizcarra Cornejo, como presunto autor del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal e instigador del delito contra la administración pública en la modalidad de corrupción agravada. Asimismo, contra Edmer Trujillo Mori, como presunto autor del delito contra la administración pública en la modalidad de organización criminal y como autor del delito contra la administración pública en la modalidad de corrupción agravada. Fecha hoy. ¿Cómo reacciona usted? ¿Por qué este paso? Ya se venían produciendo diligencias, pero ¿por qué este paso a la declaración de una investigación preliminar? Bueno, hay que diferenciar lo que es la preliminar de lo que es la preparatoria. La preliminar no es propiamente una investigación, sino solamente es el acopio de información respecto a diligencias que están consideradas como inaplazables por el paso del tiempo. Pero en el caso que analizamos, formaliza la investigación preparatoria y en ese contexto no se apliquen medidas de coerción, como puede ser la detención, seguimos en lo mismo. En la preliminar no hay medidas de coerción. Puede haber una detención policial en sede de una comisaría, pero tiene un plazo determinado. 10 días, ¿no? Sí, y a partir de ahí esa persona o es incorporada a una investigación preparatoria y se pide la prisión preventiva, o de lo contrario tiene que ser puesta en libertad. ¿Cuánto puede durar esta investigación preliminar? Depende, ¿no? Hay casos en los que se establece un plazo de 60, 90 días, dependiendo de la complejidad. Pero volvemos a ser reiterativos en este manejo procesal bastante confuso o difuso respecto a si corresponde o no corresponde una investigación preparatoria, partiendo de la premisa si los hechos se suscitaron cuando él era presidente o cuando era simplemente un funcionario, porque si es presidente, la situación se complica mucho más. Tiene inmunidad por 5 años. Hay que recurrir al Parlamento para el antejuicio y además, porque el señor Vizcarra tiene la peculiaridad de que tiene un doble juego en el tema judicial. Él utiliza el espacio judicial como si estuviera haciendo una campaña política porque tiene aspiraciones políticas. Ha formado un partido. Bueno, como muchos otros procesados. Está bien, pero, sí. pero digamos ahí genera pues, un espacio difuso entre lo que significa la actividad política proselitista a través de un partido y lo que significa tener que responder judicialmente frente a estos hechos ante la cantidad de información que proviene de delaciones, colaboradores, testigos, documentos. Y hasta la fecha, el señor Vizcarra, no hay fiscal que haya pedido una prisión preventiva en los casos en los que no corresponde el antejuicio. Entonces, esto es simplemente, de mi opinión también personal, algo reiterativo para poder crear alguna justificación, pero como te vuelvo a repetir, el punto de vista pragmático, objetivo, concluyente, la preliminar solamente tiene esa función hasta que no se convierta en una investigación preparatoria. De acuerdo, pero de todas maneras el hecho de que se anuncie de esta manera una investigación preliminar al señor Vizcarra y su ministro Trujillo significa que se han acopiado informaciones que llevan a esta decisión. Hay noticias, hay noticias que son solamente noticias. Esas noticias requieren ser corroboradas a través
de una investigación preliminar, que se conoce también como una etapa de indagaciones, y ahí pueden pasar varios meses hasta que no sucede lo demás. Simple y llanamente se convierte en un solo comunicado que es un agregado a otros hechos similares, ¿no? Señora Maspucho, muchas gracias por las explicaciones que nos ha dado sobre el tema de la Junta Nacional, sobre el tema de los jueces sin rostro y por su rápida reacción ante este comunicado que hemos leído de la Fiscalía anunciando la apertura de investigación preliminar contra el expresidente Martín Vizcarra y el quien fuera ministro, Edmer Trujillo. Muchas gracias por su sintonía, gracias a usted por su presencia.